Gracias por su sintonía a Interferencia aquí en Radios UCR. Hace casi 3 meses y después de un largo periodo de espera y de mucha expectativa para que hubiese una designación de manera definitiva, había una persona ocupando el cargo de forma interina, la Corte Plena finalmente eligió a don Carlos Díaz como nuevo fiscal general. No es una cara tan conocida para la opinión pública, no ha sido una persona muy mediática, pero sí un funcionario con una carrera de más de 2 décadas dentro del Ministerio Público. Para que usted vea, hay muchas de esas caras dentro de la función pública que no suelen salir tanto en televisión. Don Carlos ha trabajado en fiscalías tanto dentro como fuera del gran área metropolitana, entre ellas la de asuntos indígenas, ha ejercido también en algunos breves periodos como juez. Y con él vamos a conversar justamente pues sobre el giro de timón, si es así, que pretende darle a la Fiscalía General y ver un poco por dónde va a tomar él las decisiones que considera oportunas para la realidad de nuestro país. Buenas noches, don Carlos. Bienvenido a Interferencia. Gracias por aceptar la invitación a conversar aquí con nosotros. Sí, buenas noches, Hulda. Buenas noches, David. Y a todas las personas que nos escuchan. Mencioné ya algunos aspectos sobre su carrera, don Carlos, pero más allá de eso, bueno, me pide David aquí que les recuerde a nuestra audiencia que si tienen alguna pregunta o comentario al 2234-3233 pueden llamar a cabina al 2234-3233. Algunos comentarios podemos intentar incorporarlos, claro que sí. Y decía que mencioné algunos aspectos sobre su carrera, pero más allá de eso, justamente como hablaba de que usted no ha sido una persona tan expuesta mediáticamente, sí creo que sería importante que empezáramos porque usted le cuente a las personas que nos escuchan, pues, qué fue lo que le hizo querer asumir. Al final, esto era un concurso, las personas se postulaban y había pues una intención detrás de eso. En su caso, ¿qué lo motiva a querer asumir el liderazgo en la Fiscalía General? A mí me motivó, participar en ese concurso para fiscal general, el hecho de que conocía de algunos datos del Ministerio Público y yo consideraba o considera en aquel momento que yo podía colaborarle a la institución mejorándola. Con esos datos base, ya incluso hice algunas propuestas de corrección que ya estamos implementando y creo que ese fue el punto. Exponer que el Ministerio Público podía mejorar. Esa fue la motivación principal de mi candidatura. Qué rapidez, porque a veces todavía, usted cuando recién lo eligieron nos decía, me va a tomar un tiempo ahí antes de dar entrevistas, un poco, ¿verdad? Para acomodarme, y nos dice, bueno, ya pasados 3 meses ya estamos implementando algunos cambios. Entonces, ¿cuáles fueron esos datos, don Carlos, que usted vio en los que había que hacer ajustes y que ya a los 3 meses ya están trabajando sobre ello? Sí, uno de los primeros cambios fue volver a una estructura de columnas. En el Ministerio Público se había autorizado por parte de Corte Plena el funcionamiento, reitero, a través de columnas. Y con esto me refiero a que había 4 puestos para mí fundamentales, que son de fiscales adjuntos 2, que manejaban 4 columnas o pilares fundamentales para la persecución penal. Uno de esos es la Fiscalía de Gestión de Fiscalías Territoriales, está la Fiscalía de Delincuencia Organizada, está la Fiscalía de Probidad y Transparencia y una fiscalía que está vinculada con vulnerabilidades. Con la gestión anterior esto dejó de funcionar y estas personas que estaban en estos puestos estaban prácticamente subutilizadas. Yo considero importante volver a esa estructura de mando y a gerenciar con base en esos 4 pilares. Eso para mí fue uno de los primeros cambios que implementé y a partir de ahí también con nombramientos de personas en esos puestos diferentes a los que venían, las personas que estaban nombradas ahí, gerenciar hacia abajo las diferentes fiscalías. Don Carlos, pues ya mismo en estos meses iniciales, ya movió algunas de las personas de jefaturas, principalmente como el tema de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y también en la Fiscalía de contra el Narcotráfico, entre algunas otras. ¿Esto va en esta línea de cambio? ¿Qué plantea esta reorganización? ¿Para qué camino busca, digamos, en la Fiscalía? Sí, efectivamente era cambiar las líneas. O sea, yo en esto, como usted ya bien lo apunta,
hice cambios en las jefaturas, ya están prácticamente otras personas. Y como le digo, antes de eso estaba prácticamente estas columnas subutilizadas, o por lo menos los puestos estaban subutilizados, y ahora yo los considero de suma importancia porque ellos, llamémoslo así, van a ser mis gerentes en esos 4 puntos. Cuando se habla de subutilizados, tal vez a qué se refiere, en qué sentido que estaban haciendo estos fiscales, que tienen pues temas nada menores, ¿verdad? Exactamente, ellos no estaban siendo utilizados para desempeñarse en esas columnas. Las columnas, la única que se mantuvo como columna y que sí tenía el fiscal destinado a eso fue probidad y transparencia, pero las demás, los fiscales estaban realizando otro tipo de gestión, pero no precisamente gerenciando esas columnas que para mí son fundamentales, e incluso, como le digo, fueron así creadas por la misma Corte. No podríamos decir que le estaban fallando tal vez las personas que estaban en los cargos. O incluso para que quede muy claro, don Carlos, porque el término subutilizado podría parecer que hay gente que no esté no esté trabajando, digamos. Estas personas estaban trabajando, pero en otras funciones, o no estaban trabajando como se debía. Tal vez que usted pueda explicarnos a qué se refiere. Sí, estaban trabajando en otras funciones. Como le digo, existe una estructura ya autorizada por Corte, que son estas 4 columnas. Solo una de ellas, probidad y transparencia, mantenía el fiscal adjunto 2 gerenciando, llamémoslo así con esa palabra, su columna. Las otras 3 columnas no estaban funcionando o no estaban gerenciando. Las personas obviamente desempeñaban su función, pero no directamente para esas columnas. Y para mí es fundamental mantener esas cadenas de mando o restablecerlas, como ya lo hice. Y eso fue uno de los primeros cambios que yo realicé. ¿Y eso qué implicaba? Que el personal de esas áreas le respondía directamente a quien estaba en la Fiscalía General, que no había ahí, digamos, como una figura de enlace entre el fiscal general y el resto del personal. Para entenderlo en términos prácticos, digamos, quienes no conocemos tal vez tanto esa estructura interna del Ministerio Público. ¿Cómo se gerenciaban esas columnas? Ajá. No existían, dejaron de existir, y es así como usted lo explica, respondían directamente al fiscal general. No es que ahora no respondan directamente, pero eso me ayuda muchísimo a gerenciar y a determinar o a materializar los objetivos que yo tengo actualmente. Podríamos decir entonces a partir de eso, don Carlos, que no es su estilo de trabajo concentrar, digamos, las decisiones. O sea, usted está interesado, por ejemplo, en que las decisiones sobre la política de persecución penal y demás sean consultadas con estas personas que también van a gerenciar estas áreas. Sí, la Fiscalía General dicta las políticas de persecución o da las líneas de trabajo, y ellos son los encargados de materializar ese trabajo. O sea, tengo personas que se van a dedicar a llevar a cabo los proyectos que tenemos. Ahora, es cierto que siempre que alguien llega a un puesto nuevo, como más sobre todo de este calibre como el que usted ocupa ahora, pienso yo, pues sí, intentará rodearse de personas de su confianza, porque cada quien tiene personas que le son más afín o con las que ha trabajado. Un poco también entender estos cambios, por ejemplo, de jefatura que mencionaba David, en áreas como probidad y anticorrupción, y el tema del narcotráfico, que además son 2 temas que ahorita en la coyuntura nacional son de gran importancia. Ya vamos a hablar de eso. Pero estas personas entonces que ahora están en esos puestos, es gente que goza más de confianza suya, o cuáles fueron las valoraciones que hizo usted para elegirlas en esos puestos. Sí, no es tanto de confianza, eso a mí en realidad eso no fue lo que privó para elegirlos, sino la capacidad y la experticia que ellos tenían en el desarrollo de esos puestos. Y podría decirle, por ejemplo, la fiscal adjunta que está ahora que dirige las fiscalías territoriales, una fiscal de mucha experiencia que ya ha trabajado y trabajó anteriormente en esa misma materia, en la Fiscalía Adjunta de Gestión de Fiscalías, que estaba liderando también la UNGEF, que de alguna manera la UNGEF significa gestión de las mismas fiscalías. En narcotráfico, en crimen organizado, traje a don Javier Valerio, que era una persona también de suma experiencia. ¿Qué hacía don Javier anteriormente? ¿A dónde estaba él trabajando? Él estaba ahorita trabajando en la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José, pero don Javier Valerio había liderado ya
la Fiscalía de Crimen Organizado, y también había liderado una Fiscalía Junta de Trata. Es una persona que goza de total confianza también de los cuerpos policiales, que le gusta trabajar en equipo, y que hasta en estos 3 meses ya hemos visto excelentes resultados. En la Fiscalía de Probidad y Transparencia, allí la está liderando el fiscal subrogante, que es don Miguel Ramírez. También él fue el fiscal encargado o subrogante del caso Cochinilla, y ha demostrado también que es una persona proba y activa, y desde ese punto de vista también goza de credibilidad para asumir el puesto. Y finalmente, en vulnerabilidades está doña Mayra Campos, que también es una persona que ha trabajado en penal juvenil durante muchos años, que recientemente estaba en la unidad de capacitación y supervisión, y que siempre se ha capacitado en temas de vulnerabilidades. Entonces, como usted puede ver, no es tanto personas de confianza, sino personas de mucha capacidad para asumir esos puestos. Tal vez con ellos se construyó entonces esta política que pues decía usted que le corresponde al Ministerio Público, a la Fiscalía, realizar esta política de persecución penal. Con ellos se ha venido construyendo, y dentro de esto hay áreas que nos interesan bastante, que hemos mencionado, como el tema de corrupción, narcotráfico, y específicamente, pues entonces podemos pasar a hablar de eso. O sea, se ve dándole prioridad, digamos, a algunos de estas áreas, de estos ámbitos, o moviendo recursos para un lado o para otro. ¿Cómo va a gestionar pues toda la labor que tiene que realizar el Ministerio Público en esta tarea de gestionar la política, ¿verdad?, de persecución, digamos, de penal? Sí, a partir de esos cambios, bueno, ya nosotros descendemos en otros, y ahí es donde ya vamos conformando equipos de trabajo. E igualmente vamos haciendo enlaces, por ejemplo, con las instituciones que trabajan con nosotros, y me refiero, digamos, cuerpos policiales, ministerios, etcétera. Hemos ya llevado a cabo reuniones, por ejemplo, y acercamientos, enlaces con cuerpos policiales, como ya lo acabo de decir, y específicamente hemos tratado de concentrarnos de momento, en lugares donde está focalizada la mayor violencia del país. Esto con relación digamos, a los crímenes violentos y crimen organizado. Obviamente también hemos trabajado los casos que presentan mayor dañosidad social. Hacemos mesas de trabajo, igual hemos conformado equipos, y estamos tratando de documentar todos los avances que se dan en los mismos, para tener una pronta resolución de estos casos. Y a nivel de fiscalías territoriales, que son la mayoría, que es ahí donde está el grueso de los casos, también estamos trabajando en medir qué fue lo que se hizo durante el año pasado, bueno, y años anteriores, para tener líneas base o, por ejemplo, datos estadísticos que nos permitan fijar metas para este próximo año, y también fijar esto ya de la mano con los cuerpos policiales, fijar objetivos de persecución penal. Tal vez, don Carlos, una precisión ahí para que todo el mundo nos siga la línea de la conversación. Las fiscalías territoriales, a diferencia de algunas que están acá en San José y que ven temas específicos, abarcan diferentes tipos de temas porque están, digamos, fuera del gran área metropolitana. ¿Eso es a lo que llamamos fiscalías territoriales, o estoy yo más bien siendo la imprecisa con la definición? No, precisamente creo que usted me entiende bien, y las fiscalías territoriales, tal vez le voy a poner un ejemplo, son la de Cartago, la de Alajuela, la de Heredia, la de Guanacaste, la de Liberia, etcétera. Son las fiscalías que están en provincia, pero incluso en San José hay fiscalía territorial, que como es la de San José, está Desamparados, Satillo, Pavas. Esas son las territoriales. Y por otro lado, como para hacer la diferencia, están las fiscalías especializadas, que aquí están fraudes, que están la de narcotráfico, está la de crimen organizado, la de trata de personas, la Fiscalía de Asuntos Indígenas, la Fiscalía de Ejecución de la Pena. Bueno, creo que esas son la mayoría. Tal vez se me puede escapar. Bueno, las impugnaciones, y probidad y transparencia también. Esas son las especializadas. Esas generalmente se concentran aquí en la capital, pero también hay fiscales destacados fuera de la gran área metropolitana. La aclaración me parece importante porque tal vez
a veces hablamos, no sé, de una fiscalía de crimen organizado, pero en otras zonas del país también pueden estar viendo delitos, digamos, como relacionados o similares. Entonces, nada más para que aquí también, además de informar, ayudamos a que la gente entienda también a veces unos términos que damos por sentados que ya todo el mundo entiende. Usted decía que se estaban concentrando, creo que fue la palabra que usó, en estos equipos de trabajo, en algunos lugares donde estaban ocurriendo, por ejemplo, el tema de los hechos violentos, si le entendí bien lo que decía. Pero ¿cómo específicamente, don Carlos? Porque el año pasado cierra como el año más violento en la historia de Costa Rica, medida por el índice que es de homicidios. La gente ciertamente está un poco ahorita alarmada con la situación porque el 2023 no parece haber arrancado mejor, sino que se han visto algunos hechos violentos. Entonces, enfocarse, ¿qué significa exactamente? ¿Hacer qué? ¿Qué es lo que usted plantea en ese tema en particular? No, lo que ya hicimos, como le digo, es mesas de trabajo. Fuimos a Limón, fuimos a Punta Arenas, nos reunimos con el organismo de investigación judicial, esto en el caso específico de Punta Arenas y de Limón. Ahí, como le digo, se conforman los equipos de trabajo, se exponen casos y se fijan objetivos de persecución. Como sabemos, hay bandas, en este caso de crimen organizado, que están causando prácticamente la delincuencia más grave en esas provincias, y eso es lo que queremos ya de una vez por todas atacar. Hemos visitado zonas, por ejemplo el viernes pasado hicimos una incursión con Fuerza Pública en Punta Arenas. Hemos también trabajado y creado enlaces con los cuerpos policiales administrativos, en este caso me refiero a la Fuerza Pública. También ayer estuvimos con la Policía Profesional de Migración, y la idea es ya conformar, reitero, esos equipos para atacar objetivos. O sea, ya sabemos más o menos quiénes son las personas que cometen esos hechos. Son las mismas personas. Entonces, por ejemplo, es posible decir, esta situación de violencia es atribuida a un grupo específico o a pocas personas. Entonces, para que esa estrategia podamos ver en un tiempo determinado un resultado. Exactamente, bueno, en las zonas hay diferentes grupos organizados, incluso por eso es que se generan los homicidios, y ustedes han visto que generalmente el grueso es lo que llaman ajustes de cuentas. Lo que llaman ajustes de sí, cuentas. eso es lo que se llama popularmente ajustes de cuentas. En una zona, por decirlo así, existen dos bandas y se da la lucha por ese territorio. Eso es lo que genera la mayor cantidad de muertos. Entonces, no es solo una banda, sino que a veces estamos hablando de una, dos y hasta tres que están luchando. Y ya sabemos que cuando desarticulemos una y estas dos, pues otra va a aprovechar para tomar la plaza, como dicen. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y es precisamente eso es lo que estamos conformando, estos equipos, para desarticular las bandas. Sé que, como se los digo, terminamos con una y quizás seguimos con la otra y va a aparecer otra. Pero sí ha habido un aumento tal vez de los casos. Sí, claro, y está reflejado en los homicidios. Pero si usted dice, terminamos con una que efectivamente desde hace varios años es lo que vemos, que crecen nuevas, que se generan o aparecen nuevas agrupaciones, quiere decir que tal vez un poco la política no, digamos, ¿qué va a hacer usted diferente? Porque tal vez un poco eso yo ya lo he escuchado en otras ocasiones. Vamos a por estos grupos en particular, vamos a ir. Recuerdo un fiscal que en algún momento decía, fui a Limón y mencionaba nombres específicos de delincuentes o de presuntos delincuentes. ¿Qué es lo diferente, don Carlos? Y en cuánto tiempo, digamos, podríamos decir, bueno, esto tiene un resultado concreto. Eso sería lo ideal, Hulda, pero o sea, usted lo puede ver a nivel internacional. Es que no es algo que yo pueda, digamos, hacer algo diferente. O sea, ustedes lo ven en México, lo ven creo que los mejores ejemplos están en México, y usted lo ve en Colombia. Se desarticula una banda y nace otra. O sea, esto es una lucha sin fin. O sea, yo no tengo la fórmula mágica. O sea, no le puedo decir a usted en este momento, voy a hacer esto y con esto voy a acabar, porque más bien estaría engañándolos. Y ustedes lo ven, efectivamente. Por ejemplo, detienen a un narcotraficante bastante conocido hace años en Colombia y desapareció el narcotráfico. No, es una lucha integral. Pero si yo le dijera que tengo la fórmula, estaría mintiendo. La fórmula va a ser trabajo,
y trabajo y trabajo y trabajo y no darnos nunca por vencidos, porque esto, no, esto es de nunca acabar y creo que el mejor ejemplo lo tenemos en otras latitudes. Pero no hablemos tal vez solo de la fiscalía. Obviamente, usted es el fiscal general, ese es el, digamos, como el trabajo que le compete, pero bien hablaba usted de la relación con otros entes y demás. Entonces, como país, porque perdóneme la interpretación, don Carlos, pero es un poco triste decir, bueno, vamos a seguir en esto toda la vida mientras el país va perdiendo ¿verdad? La carrera contra el crimen de este tipo, porque el fiscal general nos dice, bueno, hey, no tengo mucho que hacer, pero como país, ¿qué podemos hacer? No solo el Ministerio Público, sino el Ministerio Público en su relación con otras instituciones. No, no, hay mucho que hacer, Wilda, o sea, definitivamente, pero como le dije, esto es integral. Generalmente, y lo vimos ahora en Punta Arenas, vemos una persona ahí que se puede tener como objetivo tal vez de persecución y usted lo ve con un montón o rodeado de jóvenes, que están en pobreza, que se aprovechan de la pobreza para de alguna manera con algunos regalos o algún incentivo, hacerlos a ellos creer que la única salida es el narcotráfico. Vemos esos lugares definitivamente también donde hay mucha pobreza, es donde se da más violencia. Entonces, como le digo, esto tiene que ser integral. No es solo el Ministerio Público, el mismo Estado y ahí tiene que invertir en tratar de darle, en este caso, a esas personas opciones laborales, porque también uno ve en esos lugares que es bastante la gente que vive y uno dice, bueno, ¿cómo hacen para conseguir un trabajo digno, un trabajo que les permita a ellos mantener, digamos, su nivel de vida o sus necesidades básicas? Y esa situación prácticamente no lo podemos dejar pasar o dejar de ver. La pobreza nos está afectando y usted ve que los mayores, por ejemplo, los hechos más violentos se están presentando en esos lugares y son lugares definitivamente que usted ve que la pobreza aflora. Entonces es integral. Si tuviéramos una política en donde a estos jóvenes se les permita o se les haga conciencia de que el narcotráfico no deja nada, que incluso prácticamente también los que se involucran en esos hechos delictivos tienen su expectativa de vida bastante baja, porque sabemos que se cometen muchos homicidios en esos lugares también. Estos jóvenes prácticamente muchos no van a llegar ni a los 30 años, precisamente por ese tipo de actividad delictiva. Entonces es un ataque integral y yo diría que tenemos que empezar por la pobreza, por la educación, por generar fuentes de empleo, por involucrarlos en deporte, por alejarlos de las drogas, etcétera. Don Carlos, nada más, usted dice se tiene que empezar por integrarlos a todo este tipo de actividades. ¿Se está haciendo o se está planteando alguna política que incluya todas estas áreas? Digamos, en sus conversaciones con ¿Otros con otros ministerios? poderes de la República, porque entendemos que el trabajo pues del Ministerio Público es la investigación de los delitos, pero en eso que usted decía de acercarse a otras entidades, incluso integrantes, por ejemplo, de gobierno, si se habla de este enfoque más social, que como le digo, yo lo he escuchado, digamos, un ministro de Seguridad que al iniciar el cargo decía, el enfoque tiene que ser más social, ¿verdad? El empleo, la pobreza, pero al final, bueno, por algún lado tiene que tomarse un poco, ¿verdad? La batuta, no sé, si esto se conversa en esas reuniones que se han tenido. Sí, claro, ya, digamos, hay conciencia por parte de todos los actores de que eso es lo que está sucediendo. Eh, pero usted bien claro lo dice, nuestra función es otra, nuestro rol es otro. Nosotros nos corresponde ejercer la persecución penal. Yo desearía poder tener acción en ese tipo de políticas sociales, pero no es mi rol.
Son las 6:36 de la noche. Estamos en vivo acá en Interferencia de Radios UCR, conversando con Carlos Díaz, fiscal general, nuevo, recién electo hace unas semanas, fiscal general de la República, quien agradecemos muchísimo a los compañeros acá en Interferencia. Y justamente, pues hablando ya de lo que es la persecución pues, penal y en materia de anticorrupción específicamente, pues le han dejado a usted tal vez sus antecesores algunas herencias relevantes. Específicamente hablemos del expediente del cemento chino, ¿verdad? Que hasta sin concluir, es decir, sin sentencias todavía por lo menos, y algunos otros grandes investigaciones como el tema del caso Diamante, el caso Cochinilla. Entonces, no sé si puede comprometerse usted a agilizar el trámite de estos procesos que, pues, que tanto interés público han generado en la opinión, ¿verdad?, de las personas. No, por supuesto, ese es nuestro compromiso, agilizar esos procesos. Eh, Y se y puede, don Carlos, porque aquí vino también un fiscal y nos dijo, vea, yo apenas tengo tantos poquitos fiscales y ese expediente es, y del otro lado hay no sé cuántos abogados defensores. Se puede, usted ya que mapeó un poco, dice, no, sí, podemos tomar algunas acciones para que estos procesos caminen un sí, poquito sí, más rápido. sí, yo soy bastante positivo en eso y también me lo han externado por lo menos en este caso, el mismo don Miguel Ramírez. Él sí, como le digo, no es solo positivo, sino que él sí conoce bastante bien los avances hasta el momento y las proyecciones que pronto obtengamos por lo menos algún requerimiento en alguno de esos casos. No podemos sacarlos todos al mismo tiempo, pero sí estamos agilizando o priorizando, en este caso, los más importantes. Y eso pronto, porque pronto es algo tan Sí, relativo, ¿verdad? es muy relativo, pero no me voy a aventurar a darle a usted una fecha porque sí sería también irresponsable de mi parte. Pero, don Carlos, ¿cómo ve usted esos casos? ¿Cree que digamos, la Fiscalía lleva procesos fuertes que van a poder llegar a acusaciones, tal vez? Claro, porque cerrar un caso también podría decir, investigamos y en Y, realidad no, por aquí no era, ¿verdad? ujú. O sea, la valoración que usted ha podido hacer hasta el momento es, estos son casos sólidos que nos van a llevar a posibles acusaciones. En algunos sí y en algunos no. O sea, nuestra labor también es objetiva. O sea, la ley nos dice, ustedes sean objetivos. Hay un artículo, incluso el 63 del Código Procesal Penal, que le dice, la labor del fiscal no es acusar solamente. Usted tiene que valorar incluso hasta lo que favorezca al imputado. Entonces es una labor objetiva. Pero cuando exista elementos probatorios para sustentar una acusación, sepa que lo vamos a hacer y vamos a llevarlo hasta donde la ley nos permita. Obviamente estas preguntas, don Carlos, tienen que ver con, que usted seguramente lo sabrá mejor que nosotros, este reclamo social que existe de alguna manera, que se ve en redes sociales de decir, mira, 5 años después y tal caso en qué paró, no, ese caso no paró en nada después de que hubo quizá una importante conmoción social creo que usted antes usaba un término que tiene que ver con el daño social que generan los casos de corrupción. Entonces, por eso insistimos en, usted está comprometido a que no se queden ahí esos casos, digamos, con el tiempo jugando un poco en contra también. No, por supuesto, y yo sé que la presión va a estar en esos casos. O sea, este puesto generalmente uno sabe que la presión viene desde ahí y ejercer en este caso, la supervisión que me corresponde. Yo estoy involucrado directamente en estos casos. Como le he indicado, ya hacemos mesas de trabajo y doy un seguimiento desde la Fiscalía General al avance de los mismos. Y la idea es priorizar estos para que no nos quede o no suceda lo que siempre, digamos, eso mismo que usted nos ha indicado, que la gente dice, bueno, pasaron 5 años y no sucedió nada. ¿Usted cree que eso sí sucede o solo que la gente tiene esa impresión? Usted que ha trabajado tanto en el Ministerio Público, digamos, ¿eso sucede? ¿Por qué sucede? Vea, estos casos son bastante grandes. Un caso promedio de fiscalías territoriales, que ya expliqué cuáles eran, anda puede durar 6 meses o 9 meses. Pero esto no se compara siquiera a un caso pequeño. Son casos muy grandes en donde, a pesar de que hemos conformado, reitero, equipos de trabajo, no es tan sencillo como estos casitos que duran 6 a 9 meses en promedio, los pequeños. Se hace un esfuerzo adicional, a veces ni siquiera depende del Ministerio Público
Por ejemplo, en casos que tienen que ver con criminalidad económica, nosotros les requerimos a diferentes, bueno, en este caso, al organismo de investigación judicial, pericias, que ellos también tienen sus peritos que se dedican a hacer estos dictámenes, pero por lo voluminoso no puede ser, no se puede generar en poco tiempo. Entonces, a veces hasta tenemos que esperar eso, no es ni siquiera el Ministerio Público el que genera el atraso. Y no estoy haciendo una crítica digamos, al OIJ, no, eso no es. Sí me refiero a que efectivamente todo esto genera una cantidad enorme de trabajo que a veces no se puede materializar en un año o en 2 años, sino que es tan exagerado, tan voluminoso y tanto los folios que se tienen que analizar que ya desborda incluso a veces hasta las capacidades, tanto de los organismos que se dedican a la investigación como nosotros que tenemos que ejercer la persecución penal. Y don Carlos, también, pues que además de eso hay investigaciones justamente penales a partir, digamos, de informes recientes del Tribunal Supremo de Elecciones en los que se señale irregularidades de partidos políticos en el financiamiento de partidos políticos en la pasada campaña electoral, y entre ellos el Partido Progreso Social Democrático, que es del actual presidente Rodrigo Chávez. Usted tiene también esta investigación, no sé si la tiene como prioridad, está directamente y activamente sacando adelante, digamos, este expediente, o cómo se encuentra esta investigación. Sí, esa investigación están igual en trámite, sí están como prioridad, por supuesto, y hay algunas que se llevan en Fiscalía General y otras que están en la Fiscalía de Probidad y Transparencia. Sobre ese tipo de casos ocurre algo a veces, don Carlos. En el pasado, en otras administraciones de la Fiscalía General, vimos, por ejemplo, algunos despliegues importantes, muy mediáticos también, porque obviamente a la prensa, cuando nos dicen que están allanando Casa Presidencial, rápidamente nos vamos a mover a cubrir Casa Presidencial, que ha sido en parte alabado por algunas personas, rápida acción, contundente acción, sin importar quién sea. Por otro lado, se ha dicho, no, eso fue mucho despliegue para que finalmente justamente sean casos muy débiles y no se llegue a nada. ¿Usted qué estilo tiene en el trámite con este tipo de casos? Digamos, porque habrá quien dice, mira, el tribunal hace meses, el Tribunal Supremo de Elecciones dice que informó, pero no hemos sabido mucho de que la Fiscalía esté haciendo acciones, haciendo gestiones de investigación. En esos casos, bueno, sí se está gestionando. Tal vez el estilo de gestión, sí, creo que, si usted me lo permite, no es de realizar, perdón la expresión, ningún show mediático. Yo no me voy a prestar para eso. Vamos a hacer las investigaciones que correspondan, pero sin llegar a ese, digamos, a caer en una especie de show y tal vez exponer a las diferentes instituciones. Pero sí vamos a ser fuertes y agresivos en lo que corresponda a la recabación de la prueba. Sí, porque ese tipo de procesos de allanamientos, a veces así tan mediáticos, hace pensar a la gente que el caso ya está por resolverse, ¿verdad? Que justamente al verse ese abordaje de esa manera, que ya está, pues, cerca de una resolución, y pues vemos que no, que en muchos casos ha pasado años en espera de resoluciones, ¿verdad? Entonces, tal vez en eso. Tal vez más bien ahí la percepción, bueno, usted establece que la percepción es que ya está el caso listo, no, más bien es lo contrario. Cuando se hacen ese tipo de acciones, generalmente el caso está incipiente. Se tiene una noticia de que se cometió un delito y tenemos que corroborarla. Entonces, generalmente, más bien ese tipo de acciones son las iniciales, porque ahí es donde vamos a ir a recabar la prueba que nosotros necesitamos para corroborar o no la existencia de un delito. Pero sí podría pensarse que el caso ya está avanzado y más bien yo le podría decir que es lo contrario. Estamos en una etapa de investigación incipiente y que esa prueba que vamos a ir a buscar en alguna institución X es reitero, para corroborar o descartar la existencia de un delito. Y que después vamos a analizar ya en conjunto con otras pruebas, y que a su vez esto puede generar necesidad de otras probanzas. Claro. Por la información que ya se ha publicado incluso en la prensa, que en parte alguna del Tribunal Supremo de Elecciones, me parece que la Fiscalía también en algún momento sí ha confirmado investigaciones, porque por ejemplo tienen como una de las personas en investigación al presidente de la República, Rodrigo Chávez, y
antes hablábamos de esa relación o articulación que de pronto tiene que haber entre algunas instituciones. ¿Cómo compagina usted el tema de que el presidente de la República sea una persona que afronte procesos penales y que quizá tengan ustedes que coordinar, reunirse? Creo que han tenido por lo menos una reunión. Digamos, ¿siente que eso afecta en alguna medida o no le ve ningún problema? No, yo no, digamos, en lo personal no me afecta. Yo sé perfectamente deslindar cuando tengo que hacer una coordinación con él, que es solo una reunión y fue por motivos de seguridad. Y yo con él no toqué, tal vez para aclararle, ningún tema específico de sus causas penales, ni él siquiera me insinuó nada al respecto. Fue una reunión en donde estuvo varios ministros relacionados principalmente con, bueno, en este caso con el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, estuvo él. Y por nuestra parte, yo asistí con el fiscal adjunto de crimen organizado, pero fueron temas de seguridad y reitero, de ninguna manera se insinuó o se tocó un tema relativo a las causas penales. Como son temas de seguridad, era oportuno también hacer los enlaces con él y digamos, con los ministros relativos al tema y definitivamente no hubo ninguna injerencia indebida por parte de él hacia el Ministerio Público. Más bien hubo acercamientos y enlaces, reitero, en relación a la coordinación de temas de seguridad. Y don Carlos, en ese tema de coordinación, ¿cómo usted, que desde el Ejecutivo, por ejemplo, se hagan señalamientos como que la policía, que la policía detiene delincuentes y que el Poder Judicial más bien los suelta y que particularmente en un caso reciente el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, y el director de la Fuerza Pública hacían una crítica de este tipo, ¿verdad? Pero luego la Fiscalía aclaró que pues, no solicitó prevención preventiva en este caso, que hacía alusión al presidente, porque podría ser un caso de legítima defensa. Entonces, ¿le afecta ese tipo de comentarios que hagan autoridades del gobierno o creen que pueden afectar también esta independencia entre la Fiscalía y otros poderes y otros órganos también judiciales? Esas críticas quizás ustedes podrían entender que tuvo una génesis y la génesis fue que por parte del Ministerio Público se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del régimen o en este caso el nivel de atención semi-institucional, porque consideramos que la ubicación de esas personas que implica una libertad anticipada podría ser inconstitucional. Y tras de eso se da un caso, un ejemplo también que a los pocos días de que se presenta la acción de inconstitucionalidad se da un homicidio, un lamentable homicidio de un joven por parte de una persona que está ubicada en el régimen de confianza, llamémoslo así, por parte de las autoridades penitenciarias. Entonces ahí es donde se genera tal vez alguna reacción por parte de ellos y entonces la crítica hacia el Ministerio Público, pero nosotros entendemos eso y no nos hemos prestado a valga la expresión, a dimes y diretes y más bien lo que hicimos fue nuevamente buscarlos y trabajar en conjunto con Fuerza Pública y con el Ministerio de Justicia y Paz para no caer reitero, en este tipo de discusiones infructuosas que más bien hace que los que salgan ganando sean en este caso los delincuentes. Cuando usted dijo buscarlo, se refiere a, digamos, buscar al ministerio, acercarse con el Ministerio de Seguridad, un poco. Sí, efectivamente. Ya lo veníamos haciendo y ya les he dado los ejemplos, pero nuevamente es decir... a partir de ese comentario, digamos, de don Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública y el presidente de la República, usted buscó directamente aclararles, conversar. Sí, exactamente. Aclaramos la situación y, como le digo, ya nos hemos puesto a disposición de ellos para que estos casos no vuelvan a suceder y que más bien exista una comunicación fluida de ellos hacia nosotros y que no pasemos por alto, por ejemplo, que una persona, como dicen policialmente, ha sido pasada 2 o 3 veces y que por parte de nosotros no tomamos algún tipo de medidas, sino que más bien la idea es coordinar, hablar, hacer los enlaces y, como ya les he dicho, fijar objetivos y desde ese punto de vista trabajar de manera coordinada. Don Carlos, aquí no sé si le puedo preguntar si esto se lo explicó directamente al presidente, a don Rodrigo, o lo directamente con jerarcas digamos, de seguridad.
No, es que cuando yo hablé con don Rodrigo todavía no se No había había pasado, presentado ¿no? Por eso. la acción de inconstitucionalidad, fue otros temas. Ujú, Entonces, yo no he hablado con él. ujú. Posteriormente, ese ha sido el único encuentro que yo tuve con él digamos, obviamente por el tiempo, no, ese tema no se discutió. Que me parece que en Twitter, donde don Rodrigo hizo una crítica de este tipo, no hizo él ninguna rectificación. Pero bueno, 6:51. Nos quedan pocos minutos y quisiera hablar justamente de esa acción de inconstitucionalidad que presentó usted recién, me parece, poquito tenía de asumir el cargo de fiscal general. Para que nos explique un poquito, aquí también me detengo un momento. La acción de inconstitucionalidad lo que busca es que los traslados de las personas privadas de libertad a régimen semi-institucional, que algunas personas llaman de confianza, donde las personas pasan solo algunas noches o algunos días, por ejemplo, en prisión, sea únicamente bajo el aval de un juez de ejecución de la pena, supongo, y no como ocurre ahora que se da bajo una valoración del Instituto Nacional de Criminología, o sea, dentro de las potestades del Ministerio de Justicia. ¿Por qué es que busca ese cambio, don Carlos? Eh, la legislación de nosotros permite la no institucionalización, que es, o sea, para palabras sencillas, que no vayan a la cárcel, y permite la desinstitucionalización, eso es que una vez que están en la cárcel puedan salir. Pero esos permisos son a través de institutos que ya la ley ha fijado. Y, por ejemplo, para no institucionalización está el beneficio de ejecución condicional de la pena, que ya ustedes lo han oído. Si la persona lo condenan a 3 años de prisión, el juez le da la facultad de que no descuente esa pena en prisión siempre y cuando no cometa otro delito. Ese es como le digo, pero está regulado por ley. El segundo, de la desinstitucionalización, está la libertad condicional. Ese es un ejemplo. Cuando la persona sentenciada cumple la mitad de la pena, puede solicitar, si cumple además con otros requisitos objetivos y subjetivos, puede solicitar su libertad. Entonces vemos, por ejemplo, que esas dos opciones están reguladas por ley. Esto no sucede con el régimen semi-institucional. Eso está regulado en un reglamento que puede variar y puede cambiar dependiendo incluso hasta de la voluntad del gobierno de turno, o de la persona que esté ahí, o del presidente y el ministro que estén a cargo del Ministerio de Justicia y Paz y el presidente. Y allí se fue flexibilizando y se fue normalizando esta conducta como una potestad en este caso, el Instituto Nacional de Criminología. Ellos hacían un estudio y determinaban, esta persona puede, incluso hasta a veces no ingresaban a prisión ni un día, debiendo estar en prisión. A veces era, por ejemplo, nosotros expusimos un caso de una condena de 10 años por un delito de evasión fiscal o relacionado con temas fiscales, en donde se le condenó a las personas a 10 años de prisión, que además estuvieron en fuga y estuvieron 3 meses en el sistema penitenciario y fueron puestos en libertad. Tenemos también el caso de una persona que debía estar descontando una pena por lo agravado y se le dio el régimen semi-institucional y cometió un homicidio y un femicidio y casos así que nosotros hemos documentado y que documentamos en nuestra acción. Como les digo, esto se normalizó y se hizo sin que exista una regulación legal. Pero, don Carlos, acláreme si no es así. El Ministerio Público, la Fiscalía, justamente por medio de la Fiscalía de Ejecución de la Pena, puede oponerse, por ejemplo, a cuando se dan algunos de esos traslados, esos de régimen de una persona. No tenemos conocimiento de eso. Es precisamente esa es la inquietud. Porque esto se hace sin que el Ministerio Público lo sepa. Y ahí fue donde inició, o reitero, la génesis de esto. Yo entro a la Fiscalía de Ejecución de la Pena y me doy cuenta, porque algunos compañeros me dicen, o sea, condenamos a 20 años a esta persona, me dijo en alguna ocasión otro fiscal, y lo acabo de ver en menos de 2 años va caminando ahí por el pueblo. Y entonces cuando nosotros averiguamos nos damos cuenta que es que está ubicada en el régimen semi-institucional. Entonces ya ahí yo como le digo,
yo empiezo a ver esta situación y analizarla jurídicamente, y ahí es donde llego a la conclusión de que se está dando una modificación de la pena, y los únicos que pueden modificar penas son los mismos jueces. Pero eso no implicaría, porque nos queda como un minuto, ya tenemos que terminar, pero eso no implicaría, digamos, que los jueces, primero me pregunto si con la cantidad de valoraciones que se hacen anualmente, que entiendo son miles, pueden los juzgados asumir eso sin que se haga una traba ahí en los juzgados, y si al final los jueces no toman como insumo esos mismos criterios del Instituto Nacional de Criminología para tomar la decisión, o sea, ¿qué es exactamente lo que busca usted cambiar? Y nada más así muy rápido, don Carlos, para que cierre usted su respuesta. No es que en sí usted está, digamos, en contra de que las personas tengan la posibilidad, como parte de su proceso de reinserción, de cumplir ante su pena o de pasar a un régimen semi-institucional. No es eso. No, no es eso. Más bien, nosotros siempre hemos estado de acuerdo, así lo pusimos en la acción de inconstitucionalidad, estamos de acuerdo con la desinstitucionalización, pero que se haga, uno, a través de ley, y que sea también estos asuntos de conocimiento de un juez en donde el Ministerio Público pueda participar. Hasta ahora no participamos y no tenemos conocimiento. Entonces, como le digo, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está en el régimen? Porque la encontramos afuera. O sea, porque está afuera y porque delinquió otra vez. Y uno dice, pero ¿cómo si yo lo condené? Bueno, yo no lo condené, perdón, esa es la expresión que uno utiliza como fiscal. ¿Cómo si se logró una condena de 20 años, esta persona está a los 2 años en libertad? Eso es lo que nos sorprendió, y precisamente por no tener conocimiento es que se presentó esta acción de inconstitucionalidad. El tiempo se nos acabó, pero ese es un tema que queremos profundizar en otros programas acá en Interferencia, por si le volvemos a hacer una consulta, usted no diga, ay, pero ya les expliqué esto, ¿no? Es para ampliar un poquito más. Don Carlos Díaz, fiscal general de la República, a quien le agradecemos venir, y además le deseamos éxitos en su trabajo, porque el país necesita que a personas que tienen el trabajo que usted tiene les vaya bien, para que nos vaya bien como país. Entonces, gracias por venir esta noche, don Carlos. Muy amables, y nuevamente buenas noches a todas las personas que nos escucharon. 6:58 minutos, David, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber sintonizado Interferencia aquí en Radio UCR. Nos despedimos agradeciendo también en el control técnico a Víctor Buey y a Paolo Marín, quienes estuvieron, como decimos, en el control técnico de esta edición, que pues pueden encontrar en nuestra página web. Va a estar disponible el audio de esta conversación, y esperemos también que tengamos pronto el video también. También agradecerle a Ángela Esquivel y a Isaac Castro Zúñiga. Muchísimas gracias, que también nos colaboraron hoy en la parte de producción. Que estén muy bien, que pasen muy buenas noches, nos escuchamos mañana. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias.